Buenos días, gente. Ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K. Nuevo miércoles, nuevo resumen semanal número 360 y pico. O algo así creo que tocaba. Bueno, 300 y pico mil resúmenes semanales ya con todos ustedes. Y empezamos hoy la casa por el tejado. Resumen semanal que empezamos del revés. ¿Por qué? Porque me apetece, porque quiero que veáis primero este acuario. ¿Os gustan los ramis? ¿Queréis otro acuario solo de ramis? No, hombre, yo creo que con uno ya tenemos bastante, con un solo acuario de ramis. Bueno, semana interesante. En el vídeo de hoy vais a ver, por ejemplo, la mopa que le vamos a meter a los kilis. Vamos a seguir dando pistas y detalles de lo que se viene en el gambario nuevo, que todavía no he puesto, pero que me voy a poner, si puedo, este fin de semana a desmontar ya el low. Y más cositas que ahora iremos detallando a lo largo del vídeo. Por lo demás, vamos a verlo ya. Proyecto monoespecífico, Ramirezis, me encanta. O sea, no puedo decir nada más. Ahora sí que me empieza ya a evaporar el agua, empieza ya el fresco. Hoy aquí en Albacete dan 12 grados de máxima, o han dado 12 grados de máxima. Y de mínima estamos en 6 graditos, así que empieza ya el frío. Muy mal, muy mal. Esto no es bueno ni para los acuarios, ni para las colmenas que tenemos, que ya sabéis que somos apicultores, chicos. Como no tenía trabajo, ¿sabes? Como no tenía trabajo, me he buscado otro hobby más. Y nada, ahí estamos con 40 colmenas a tope entre mi hermano y yo. Que si las queréis ver, ya sabéis dónde están. En otro canal, en Naturaleza 4K. Claro que sí. Aparte de setas y muchas otras cosas que veréis. Bueno, dicho esto, eso, que ya se empieza a notar. Se enfría la casa. Esto es una casa vieja que estamos a ver si reformamos. A ver, no es que sea una casa de la guerra civil, pero es una casa antigua. Y los aislamientos de las casas de antes, pues ya sabéis. Entonces mirad lo que evapora. Esto es en 2 días, me ha evaporado. Por la raya esta blanca, no se lo he querido tal. Es por donde estaba el nivel del agua. Y en 2 días, ya veis, casi 1 centímetro. Así que tengo que poner aquí un autorrellenador ya. Porque si no, esto es una locura. Deshumidificador todavía no he puesto. No he puesto porque, a ver, ventilamos la casa y esas cosas. No somos tal, pero sí que igual tendríamos que poner. Anda, mirad, nos van a hacer una apuesta. ¿Nos harán la apuesta en directo? Está aquí otra de las parejitas. De momento ya nos han hecho puestas 3 parejas. No ha salido ninguna adelante. La pareja dominante creo que es la compuesta por este macho de aquí y ¿dónde está la hembra dominante de la pareja dominante? Bueno, no lo sé, no los veo. Bueno, pues lo dicho, tenemos aquí a algunas parejitas que están ya intentando hacer la apuesta. Por ahí estaban ya refregándose. Esta hembra de aquí que está brutal, con ese machito de ahí, pues están ahí, que siempre están en esta piedrecita abajo del calentador, pues están ahí a ver si hacen algo interesante. Otra apuesta nos la hicieron esta semana estos dos de aquí, ¿vale? Esta parejita de aquí nos la hizo justo ahí, en el ático, como decíamos en el vídeo presentación. Coco, que está aquí con nosotros, ¿cómo no? Mirad. Hola, Coco. Está precioso, ¿eh? 2017, año de nacimiento de Coco. Pues ya tiene... ¿Cuántos? 7 años tiene ya el bicho. Madre mía, qué barbaridad. Bueno, pues eso, nos hicieron una apuesta en el ático, más la apuesta que nos hicieron aquí abajo, ya tienen 2 puestas. Otra parejita hizo una apuesta por ahí esta semana. De momento no las han sacado, son primerizos. Y supongo que entre unas cosas y otras se habrán estresado. Ya se irán buscando escondites un poquito mejores, que los hay en este acuario. Por ejemplo, si vamos por aquí, como veis, es un acuario bastante ancho. Es el Heim Clear Tank 200. Y tienen cuevitas, tienen zonas un poquito más tal, por aquí todo eso se mete hacia adentro y hay como una cuevita. Entonces, no sé, tendrán que ir buscándose las formas. Tengo que poner ya el CO2, la verdad es que se nota que las plantas están muy paraditas. Entonces, un pelín de CO2, aunque sean plantas de crecimiento lento, pero yo creo que les va a venir bien y se van a poner a tope. Me queda por poner algo de plantitas, algún Microsorum tipo Trident o algo así, le quiero poner también al acuario. Y ya está, va a ser, yo creo que todo verde y negro. Y ya está, no creo que pongan en este acuario ningún tipo de planta roja. Pero sí, un toquecito de CO2 le va a venir genial a este acuario. No mucho, ¿vale? No quiero acelerarlo, vamos, al hiperespacio. No lo quiero llevar al hiperespacio este acuario. Pero sí que un punch de CO2 va a venir genial. Como veis, los Ramirezis, pues sí, de vez en cuando pues tienen persecuciones, tienen algún que otro enfrentamiento, pero no dejan de ser, pues eso, precisamente comportamientos de marcar territorio y poco más. Por lo demás, los bichos están bien, cada uno se ha hecho su huequito y ahí está, comportamiento perfectamente normal. ¿Se pueden mantener más de una parejita de Ramirezis en un acuario? Pues en este caso, que son 200 litros, se puede y se está viendo en el canal.
Mucha gente me pregunta, ¿cuántos ramiresis puedo meter en 60 litros? Una pareja. ¿Cuántos ramiresis puedo meter en 80 litros? Una pareja. Yo no voy a recomendar nada que no sea lo lógico, bueno, lo lógico, que no sea lo común y lo normal. ¿Por qué? Porque si metéis 18 ramiresis y de repente se hinchan a palos, las culpas van a ser mías. Así que yo voy a decir eso, pero vosotros vais a ver lo que pasa en mis acuarios. Yo en cualquier momento puedo coger y separarlos. Si veo que se arma aquí una revuelta mundial, puedo coger y separarlos por acuarios y aquí no ha pasado nada. Pero de momento vamos a probar, vamos a ver el comportamiento que tienen estos ramiresis en grupo, en un acuario. Y ya sabéis, de momento están aquí 11 individuos en el acuario y están la mar de bien. Así que, perfecto. Como veis, los machos son sobre todo los que meten caña. Pero que nada que digas, madre mía, se van a matar. Y aquí está la parejita, que estos me van a hacer puesta hoy, casi seguro. Bueno, vamos a ver si podemos grabarla y luego la subimos a otras plataformas. Seguimos. Venga, el proyecto de los kilis, que los tenemos ya por aquí. Esta tarde, antes del vídeo, digo, vamos a hacer el tema de la mopa. Y ya está, lo que pasa me he dado cuenta que no tenía lana y he tenido que bajar a comprar. Parece que tiene mucha intensidad esta pantalla, es que la tiene, es la Twinstar Series S, versión 4, es un pepinaco de pantalla, está al 25%, tú la tocas por arriba y está fría, o sea, pero fría, ¿eh? Ahora, da una potencia monumental, muy contento con esta pantalla también, claro que sí. La verdad es que entre Twinstar, Chihiros y Eheim, ya tenéis las claves de las pantallas que más me gustan. Las de Eheim la verdad es que están dando muy buenos resultados. Sí que es verdad que a lo mejor el color no es tan intenso como en otras pantallas, pero bueno, poco a poco iremos probando cositas nuevas. He apagado el filtro, no sé para qué, voy a conectarlo, porque luego se me olvida apagarlo. Es la rutina habitual cuando alimento, desconecto el filtro y cuando terminan de comer lo vuelvo a conectar. Y más de una vez pues me lo dejo encendido. Eso se soluciona con enchufes inteligentes, programando periodos de alimentación y desconectando los filtros minutos. Pero bueno, de momento pues nada, así van. Sigo esperando a que me llegue el Jaguar, que lo pedí en el 11 del 11, cuando me llegue lo montamos y os explico si es el bueno o si no, y si lo recomiendo o si no. Vale, el tema de la mopa, los kilis. Estos kilis, ¿vale? Esta variedad de kilis que están aquí ya esperando, desoban en raicitas de plantas y tal. Lo que pasa en este caso, si deciden desovar, como tienen tantas opciones entre el tema de la fibra de coco y de la fibra de coco, por favor, que no te he llamado a ti, de la fibra de coco y tal, si me desoban por ahí, yo no me estoy enterando de si me están haciendo puestas. Entonces, como veis, hay alguitas y tal, pero bueno, es la naturaleza de este acuario es natural, es de biotopo. Entonces, algas tienen que haber, chicos. Bueno, el tema, que no ese es el tema. Si me desoban por aquí, yo no me voy a enterar. Entonces, una mopa, ¿vale? En este caso, esto es una mopa casera. Se utiliza un tipo de lana, que no es lana natural. ¿Por qué? Porque la lana natural, antes o después, se acaba descomponiendo y tal. Entonces, lo suyo es que vayáis a donde queráis y compréis ahí me ha costado, ¿cuánto? 2,25, pero está en oferta, 1,85 me han cobrado. Bueno, el tema, que compréis un ovillo de lana y que sea efectivamente acrílica, ¿vale? Que sea 100% sintética. De esta manera vamos a tener asegurados que la lana pueda estar en el acuario sin necesidad de hacer nada, absolutamente nada más. Ya esto es simplemente meter la mopa al acuariete si lo queréis dar un agua con agua caliente para que pierda un poco de tinte si es que tuviese y demás antes de meter al acuario mejor, y así os aseguráis. Lo metéis y los peces, en teoría, ¿vale? En teoría, pues se meterán entre las hebras de la lana y en los micro hilitos que tiene esta lana, ¿los veis? Las microhebras que tiene por ahí, pues bueno, ahí se quedarán pegados los huevos. Luego sacaremos la mopa, seleccionaremos los huevos, los pasaremos a una paridera donde queramos y tendremos alevines de kili para seguir el ciclo. Todo eso lo veremos en el canal, lógicamente. ¿Cómo se hace esto? Pues muy simple. Cortáis muchos hilitos de lana, depende de lo densa que la queráis. Yo la he hecho así, veremos si le tengo que añadir o no. Y ya está, los he atado todos en una madeja, un corcho de Porespan y con esto flota. Voy a meterla y os enseño el resultado en el acuario. ¿Veis? Ya lo hemos metido aquí en la esquinita y ahora pues los peces se meterán por ahí y si quieren harán las puestas sobre la lana, cruzaremos los dedos. Ahí se le han quedado pequeñas burbujitas de aire y eso que la han jugado a conciencia, pero al escurrirla se me han quedado pequeñas burbujas de aire. ¿Esto qué es? ¿Agua cayendo? Digo, a ver si vamos a tener aquí algo de capilaridad. Pero no,
Bueno, pues ya lo habéis visto. Metemos la mopa y ya los gilis cuando quieran se acercarán ahí y irán haciendo las puestas si lo tienen a bien. Yo creo que sí, que se van a sentir ahí cómodos y reconfortados. Mirad la hembra, ya está de hecho aquí la hembra por la mopa. Vamos a ver si puedo ampliar ahí. A ver si la vemos, está justo detrás de... Ahí la veis, ¿veis? ¡Uy, va, que ya viene un macho! Bueno, que nos van a hacer una puesta en directo. Adiós, adiós. Bueno, la lástima es que está el cristal lleno de caca, de cacota. Bueno, que vamos a tener por aquí una puesta en directo, esta pareja. Bueno, si hacen una apuesta y tal, iremos enseñando el proceso en Aquarius 4K, el proceso completo. En fin, que así va el quililario. Vamos a seguir. Venga, ya estamos por aquí por la Fish Room y... ¿qué decir de este acuario, eh? ¿Qué decir? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla en todos los aspectos! Tanto por los peces, lo bonitos que están... Y qué barbaridad. Qué reflejos. Qué colores. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Me quedo embobado. Si es que me quedo embobado. Mires donde mires. Este acuario es un manto de verdor, de felicidad. Lo del Fissidens en este acuario no es ni medio normal. Menuda plaga. Se puede decir que a día de hoy el alga de este acuario es el Fissidens. ¿Habéis visto un Fissidens tan bonito en algún acuario? Está perfecto, ¿eh? Algunas semanas aparece algo de filamentosa cuando me paso un poquito con el nitrogen, pero de normal, mirad cómo se pone, ¿eh? Mirad qué salud. Qué barbaridad. Es que mires por donde mires. Este trident me encanta. Estas rotalas, mirad. Mirad qué colores. Mirad qué colores. Madre mía. Qué barbaridad. El Lotus por ahí atrás. En fin, que mires por donde mires. La que no consigo que se me ponga roja ni para Dios es la Gyrophila pinnatifida. Pero bueno, ahí está. Va aguantando en el acuario. Poco a poco vamos a ver si la metemos en vereda. Ya veremos. Y lo que os comentaba, no lo he comentado. Cyperus elferi. Me va por rachas. No sé si a vosotros os pasan los acuarios. En verano está a tope. Luego llega otoño y sí que es verdad que algunas hojitas viejas se me empiezan a amarronar, ¿vale? ¿Las veis cómo se ponen así que parece que está otoñando? Por favor, retírese. Bueno, pues parece que está otoñando el Cyperus elferi y luego para Navidades vais a ver que está otra vez súper frondoso. Luego en primavera me tira muchísimos estolones, empieza a reproducirse y demás y parece esto una locura. La verdad es que es un pasote. ¿Y qué más hay por este acuario? Pues obviamente las Coris Panda, que creo que hay 15 o por ahí. La última vez que las conté, hace no mucho tiempo, me salían 15, pero a saber las que hay. Porque aquí imagino que criarán y demás historias, porque tienen sitios para esconderse, ¿veis? Ahí hay otra. Entonces, pues están aquí a su bola. Así que ya veremos. Vete tú a saber. Me dijiste ya cuál era el nombre de esta planta. Y la verdad es que como tengo la cabeza que tengo, nunca recuerdo los nombres. Mirad, así de lateral nunca habíamos visto este acuario. Está perfecto, sí es que está perfecto. Este acuario es para llorar. Qué barbaridad. Bueno, que el Lianthus tenellum, creo que es la planta, ¿vale? Me ha venido así a la cabeza de una el nombre. Así que ya lo sabéis. Es un pasote de planta. Ya veis lo densa que crece, los matojos que nos hacen. Si alguien quiere, pues nada. Luego se lo diré a Helio por si quiere plantita de esta para sus acuarios y demás. Lo que pasa es que ya sabe que puede llevar cepa de ultracianobacteria. Pero bueno, cosas que pasan, ¿vale? No se puede tener de todo en esta vida. En esta vida no se puede tener de todo. Pues mirad, ya veis la densidad de los Cyperus elferis, que he visto así el acuario de lado, o sea, desde un lateral, pues se ve que prácticamente ocupan la mitad del acuario. Pero es que luego cogen una potencia hacia arriba que es maravilloso. Esto los acuarios, a mí me encanta, y mirar la cantidad de colores. La verdad es que cardúmenes así mixtos, de borrachitos y cardenales en este caso, quedan súper bonitos en acuarios así y tal. Le da el toquecito, ¿eh? Parecía que no íbamos a meter este acuario en vereda y, ojo, se ha puesto bonito de narices. ¿A vosotros qué os parece? Puntuarlo en los comentarios del 1 al 10. Siendo 1 lo que menos os gusta y siendo el 10 lo que más os gusta.
Ahí os lo dejo. Bueno, el holandés errante. El holandés, madre mía, el holandés. Muchos me dijisteis que lo tenía muy bien, que no sé por qué me quejaba. No, chicos, no, hasta que no se vaya la maldita cianobacteria no lo tengo muy bien. Y no se va. O sea, yo ya no sé qué hacer con este acuario. Yo os lo digo muy en serio. Si siguen así las semanas, le he dado de margen 3 semanas le quedan. Si en 3 semanas no hemos conseguido solucionar el problema de la cianobacteria, nos montamos un Iwagumi. Nos montamos un Iwagumi. Y os dejo que elijáis la planta tapizante del Iwagumi. Os leo en comentarios. No vale ni la utricularia ni la cuba. ¿Por qué? Porque no tengo ni tiempo ni paciencia. Pero bueno, os leo en los comentarios. Y me vais diciendo. Es eso, chicos. Es que me tiene la cianobacteria. Este verano me ha dado el verano. Y no voy a consentir llegar a primavera con cianobacteria en mis acuarios. Este es el último en el que queda. Que me da igual que si queda un poquito en el sustrato, entre el cristal y el sustrato, eso prácticamente todos los acuarios lo tienen. Pero tanto como esto, es que hace 2 días que la sifoné. Hace 2 días y mira cómo está, es que está lleno de cianobacteria, tío. Es que es una desesperación. Yo ya es que me dan ganas de llorar. Que este acuario podría estar perfecto, pero es que me da hasta miedo meterle tijera a las plantas porque en el momento que cortas plantas, la cianobacteria hace ¡bum, bum! ¿Por qué? Porque le quitas competencia a la cianobacteria. En el momento que cortas plantas, que las podas y tal, ralentiza su crecimiento y la cianobacteria dice que esta es la mía. Entonces es una lucha sin cuartel. Me habéis dicho que pruebe también con apagón. He probado con todo. O sea, he tapado el acuario con mantas este verano, con de todo. Y es que es imposible. Es imposible. Esta cepa es la leche. Yo no sé qué cepa es, pero esto es un infierno. Por cierto, le tengo que poner pipas buenas a este filtro porque son horrorosas. Son muy feas, los reconozco. De hecho, tengo unas de acero inoxidable. Me podría entretener esta tarde y hacerlo. Voy a ver si me da tiempo y me entretengo. Pues eso, que es un dolor de cabeza continuo y constante, pero bueno, la pondremos al día, a la cianobacteria. En fin, es que ¡buah! Me pongo malo. Vamos a este acuario que es mucho más bonito. En fin, vamos al low. Bueno, el low que poco a poco se va despidiendo de acuarios 4K. Se acaban los ruidos, se acaban los estresos. No, la verdad es que este acuario no me ha estresado en la vida. Pero sí, nos vamos a ir ya despidiendo de él porque hay que darle paso. Creo que voy ya sacando los pececitos de aquí, los tetra ámbar, porque cada vez quedan menos y el escalar cada vez está más grande. Empiezo a ver cierta correlación que no me gusta nada. Entonces, bueno, vamos a ver si... De hecho, en directo podría hacerlo, vamos a intentarlo, ahora que tienen hambre. No me van a dejar ni de coña. Vamos a intentar atraerlos al cristal frontal y hacer un movimiento rápido. ¿Tenemos algo? ¡Oh! Tenemos uno. Lo voy a meter en el holandés, ¿vale? Joder, ahora con una mano, ¿qué hago con esto? Voy a sacudirlo un poquito. Y aquí van a lucir mucho mejor, por lo menos de color. Con la Chihiro la verdad es que los peces resaltan un huevo. Y estos es que no me van a dejar. Estos no me van a dejar ni para Dios. Esto hay que hacerlo por la noche, con nocturnidad y alevosía, pero vamos. 100%. Bueno, pues lo haré por la noche. Porque ya se conoce el salabre. Así que este fin de semana me entretengo y una mañanita que están las luces apagadas, vengo y los saco, los tetra ámbar. El escalar, me lo han pedido ya varios. Así que el primero que se pase se lo lleva. Se lo voy a regalar porque no lo quiero meter en el otro acuario, porque se lo van a ventilar. Y es que es enorme. Es enorme. Y bueno, si no se lo ventilan, se los come él. Entonces, lo voy a regalar y ya está. Con todas las bucefalandras y tal, que me habéis dicho por qué me crecen tanto, no lo sé ni yo, la verdad, pero son unos monstruos estas bucefalandras. Supongo que las reaprovecharemos para... Bueno, muchas se las daré a Josico, que se lo debo por los nenúfares del estanque. Esto es economía circular, él me da nenúfares y yo le doy bucefalandras y ya está, poco a poco vamos haciendo cambios. Y nada, reaprovecharé todo lo que pueda para el gambariete y lo que no, puerta. Obviamente, todo el tema de materiales duros me lo guardo para posteriores montajes, que obviamente habrá muchos más. En fin, iros despidiendo, chicos, porque llega el fin del low. Está cerca.
La zona carnívora que sigue genial, pero hoy no me da tiempo a detenerme mucho, así que os haré una actualización rápido. Está rebrotando esta Drosera Andrómeda. Me ha sorprendido muchísimo. Entonces, cuando voy a hacer un vídeo nuevo muy pronto, os lo iré mostrando, ¿vale? Las novedades y cómo va evolucionando los proyectos. Estoy viendo que las espatulatas han reducido bastante su roseta, en fin. Y aquí hay una Drosera que no sé lo que es. Es roja, 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 pero no sé lo que es. En fin, a saber. Juanma, por favor, si estás ahí, si lo estás viendo, dame señales. Bueno, que nada, actualizaremos muy pronto. Y por aquí está el otro proyecto que vamos a ampliar. Ahí sí que lo mantengo, ¿vale? Este proyecto va a ser ampliado en enero. Y nada, ampliado y con un poquito más de sentido, un poquito más nature. Va a ser el acuario, ¿vale? Y ya está. Ahora mismo nuestro acuario está un poquillo abandonadete. Ahí lo reconozco. Están los peces y tal, pero no tengo esa chispita. Y le tengo que dar esa chispita de sentido al acuario. Así que ya sabéis, chispita de, pues eso, de plantas. Esto necesita plantas, ni más ni menos. Y un pelín de CO2, muy poquito, pero un pelín. Ya sabéis que un pelín siempre está bien. En fin, que lo vamos dejando ya por aquí, gente. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, es muy simple lo que tenéis que hacer. Hinchar esto a likes, suscribiros, compartir los vídeos, hacer todo lo posible, porque estoy preparando un proyecto que voy a dejar una pincelada en el resumen de hoy. Va a haber concursos mensuales, va a haber patrocinadores del copón para todos aquellos que participéis. Estoy barajando la posibilidad de que haya... Bueno, no, ya lo veréis. Es un proyectaco del copón, que si al final sale bien, va a ser la releche. El objetivo es que algún día Paco, de Aquarius 4K, pueda dedicarse a lo que a él le gusta. Yo he estudiado una cosa, estoy trabajando una cosa que no me disgusta el trabajo, pero joder, imaginaos que me puedo dedicar a las abejas, a los acuarios, a la vida contemplativa en el campo. Vamos, ser un hippie de manual, pues eso es lo que voy buscando. Bueno, que tengo varios proyectitos en marcha, a ver si van saliendo para adelante y lo vais a ver muy pronto, ¿vale? Ya dejémonos de divagar. Mañana a las 6:30 me voy a trabajar, como todo Dios. Y nada, lo demás es hobby, ya sabéis. Muy pronto os daré novedades, estoy puliendo cositas. Adiós.